El cristiano no solamente muere al pecado, sino que también muere a la ley. ¿Cómo se da, verdad, esa muerte a la ley y cómo la va explicando Pablo a través de este capítulo? Vamos a empezar en el capítulo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Una vez tú mueres, pues ya la ley deja de existir porque no hay razón de ser por la cual se siga la ley. Como cuando hay una persona que tiene un juicio, se le está culpando, digamos, en un caso grave de asesinato, y en medio del juicio la persona muere. Pues ya se desestima el caso porque ¿para qué se va a seguir el juicio si la persona murió? ¿Cuál va a ser la pena? ¿Cómo se va a culpar si ya la persona murió? Pues entonces ya le empieza a sentar la base de, mira, la ley es para las personas que están vivas. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniese a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí Pablo sigue y establece una analogía entre la ley y el matrimonio. Él explica que cuando uno de los cónyuges muere, pues ya el matrimonio deja de ser, ahí finaliza el matrimonio y la persona que sobreviva, pues ya cumplió con su parte en el matrimonio y ya este es libre también para volverse a casar o para determinar su vida porque cumple con el contrato que había y en este caso con la ley, ¿verdad? Cuando se estaba bajo la ley, de que no se podían volver a casar. Pero sin embargo, hay algo que dice Pablo en la última, en el último, en el versículo 4 y es que se termina con la ley, pero no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos hacer. Fuimos liberados del pecado para que vivamos juntamente con Jesucristo. Al morir al pecado, pues juntamente morimos también a la ley porque resucitamos juntamente con Cristo, ¿verdad? Aceptamos que Cristo murió por nuestros pecados y ya ahí morimos a la ley. Pero no morimos a la ley para seguir haciendo lo que nosotros querramos, no cambiamos y ahora estamos con Cristo y acordamos hacer su voluntad. Y ya no estamos atados a la ley. Igual que cuando se muere el esposo, la mujer ya no está atada al esposo. Pues ahora cuando Jesucristo pues, nos da la gracia, pues ya no estamos atados a la ley. Y todavía hay en nuestros días personas que creen que aunque hayamos muerto a la ley, tenemos que seguir haciendo obras para nosotros poder cumplir con el Señor. Y Pablo nos establece que no, una vez Jesús cumple con la ley, ¿verdad? Como decía Miguel, vino a cumplirla, no a abrogar la ley, pues entonces ya nosotros no tenemos por qué cumplir con la ley, sino que estamos atados a Cristo y el Espíritu Santo es quien nos habla, es quien nos dirige y es quien nos enseña lo que es pecado, lo que no es pecado porque tenemos una relación directa y continua con Él. O sea, cuando hablamos aquí todo el tiempo de la ley, estamos hablando de lo que estaba establecido en la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Moisés, que estamos hablando de los sacrificios, de que si esto pasaba yo tenía que hacerlo, y por eso fue que habíamos entrado, ¿verdad?, en parte de ese tema al final de la reunión pasada. Al yo quedar libre de esa ley, porque yo acepto a Cristo, ¿no? Entonces Cristo sustituye eso que era la ley. Entonces ese Espíritu Santo que mora dentro de mí
entonces se convierte en esa ley, porque yo creo que al momento que se escribe Romanos, ya el templo no existía, ya no estaban ocurriendo esos sacrificios, ¿verdad? Porque cuando Jesús muere, se rasca el velo, ¿no? Y A ver en ocurre, qué año escribió Pablo esa carta. pues no Eso sé, fue el 70 entonces, fue antes del 70, no estoy seguro. por eso, pero él escribe luego que Jesús ya ha muerto, ¿no? Eso Entonces sí, el velo se rasgó y cuando dejan los sacrificios de ocurrir, cuando desaparece el me templo. desaparece el templo, pero eso fue el 70 años después de Cristo. Mm. Ahora no sé, yo creo que esa carta un poquito antes. Para ¿Eh? mí que sí. Yo creo que fue como el 50 o 60 por ahí. Mira, en la Biblia de estudio mía dice entre 56 y 58. Fue antes de que se destruyera el templo. Entonces, poniéndolo desde la perspectiva de quienes lo están escuchando, lo que está escrito, pues se me hace un poquito más difícil de entender. Este, porque pues él está hablando, ¿verdad? De que ya yo no estoy sujeto a la ley, pero entonces ya los sacrificios continuaban entonces en esa En los parte judíos, de los judíos, En no en los ¿no? los judíos. cristianos. Pues entonces, si él lo hablaba a la gente que cumplía todavía la ley mosaica, ¿no? De Moisés, pues entonces él decía, si ahora tú conociste a Cristo, ya tú no tienes que seguir eso viejo, porque ya eso Ujú. murió, ¿no? Ya, Cristo cumple la ley. Con Cristo se cumple la ley. está Y a bien. medida que vamos entrando en el capítulo, también vamos viendo la forma en que Pablo va escribiendo y cómo también él habla en términos de él como de primera su persona. experiencia. Sí, lo que pasa es que muchas veces este texto que está aquí, que está tomado del matrimonio, esta analogía, se utiliza fuera de perspectiva para manipular a las personas en lo que es divorcio. Que aquí la intención de Pablo no es hablar del matrimonio per Ujú. se, Una analogía. ni es una analogía, ni entrar en cuanto a si es lícito, no, si no es lícito, si el divorcio se debe dar, si no se debe dar, sino que él establece que a la luz de la ley, lo que decía la ley, que tú no te podías separar de tu esposo, pues establece esa analogía diciendo, si en uno de los cónyuges muere, pues ya se acabó el matrimonio y ya cada quien es libre de ese contrato y es libre de hacer lo que quiera porque ya cumplió. No tiene que No ir a es ningún juicio porque ya está muerto. exacto, ya murió, o sea, todo terminó. Y no es que la persona se separó, no es que lo dejó, no es que fue esto, que fue lo otro, Ujú. no, es que la persona murió y por ende, pues ya no hay matrimonio. Y entonces tú eres libre de hacer lo que tú quieres. Sin embargo, aquí dijimos que en el versículo 4 se establece que morimos a la ley, pero Sí. entonces estamos con Cristo y es para seguir a Cristo, para seguirlo, lo que sus mandamientos y establecer, es seguir como lo que el Espíritu Santo nos guíe, porque no tenemos esta ley escrita como la vía de Moisés, como la ley de Moisés. No obstante, sí, el Espíritu Santo nos guía y también, ¿verdad? Que tenemos su palabra, pero que morimos a la ley y estamos juntamente con Cristo. Y dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para Así muerte. que el problema de la ley era que te decía lo que era pecado. Ujú. Te decía, mira, esto es malo, esto no lo hagas. Pero ¿qué sucede? Que antes de que hubiese esa ley escrita, la gente actuaba hacia las cosas, pero no tenían esa malicia, no había esa maldad de conocer lo que era pecado. Una vez se conoce, está escrito y la gente comienza a saber qué es lo que es pecado, pues entonces el pecado se va entrando en la persona por esa forma de pecado que vive en nosotros. Y entonces la persona empieza a hacer lo que no era, a hacer lo malo, y la ley no te decía lo que tú no tenías que hacer.
y que era pecado tal o cual cosa, pero no te justificaba, o sea, no te decía cómo tú podías hacer las cosas bien o cómo tú podías no cumplir con la ley, porque nadie podía cumplir con la ley. Entonces, también a veces al ver la ley, entonces quizás la naturaleza rebelde del ser humano pues tiende entonces a desafiar la ley y a no cumplirla. exacto, Sí, porque como tú acabas de sí. decir, es la naturaleza del ser humano. Entonces, la ley no nos santifica, no nos lleva a un lugar más íntimo con Dios, ni nos hace más santos. O sea, que la ley no hacía eso, sin embargo, una vez morimos a la ley y tenemos el Espíritu Santo, sí tenemos un Dios más íntimo con el cual podemos hablar y con quien podemos comunicarnos. Esto no sucedía con la ley. Entonces establece bajo la ley, mientras se está en la carne, no se lleva fruto. O sea, nosotros no se llevaba fruto como sucede, fruto para Dios. Lo que se lleva es fruto de muerte porque la ley obraba en las pasiones del pecado dentro de la persona. ¿Por qué? Porque decía, pues mira, no robarás. Y a lo mejor alguien había visto, pero al decir no robarás, ya Una lo que alternativa. sí, tú empiezas a decir, pero ¿y por qué dice que no robe? Y entonces el pecado, Satanás empieza a decirte, no, eso está escrito porque saben que robar es bueno y no quieren que tú lo hagas. Entonces si tú lo haces, pues vas a salir mejor. Y entonces el pecado le sigue hablando a la persona hasta que la persona pues seguían haciendo lo que la ley decía que no hicieran. O sea, no había ninguna forma en que la persona se pudiera justificar por la ley y no había forma en que bajo la ley se llevaran fruto. Ya en el tiempo de Pablo, la ley ya estaba prostituida, en el sentido de que tanto en la época, desde el momento que la instituyó Moisés hasta este tiempo, había una decadencia de tal forma que la gente sabía qué cosas no tenía que hacer, pero sabía que las podían hacer porque había un procedimiento mediante el cual obtenían el perdón, porque la ley establecía qué era lo que había que hacer si pecabas para obtener ese perdón, y había un ritual para eso. Y eso se convirtió, quizás en ese sentido, se prostituyó y se convirtió en una alternativa para hacer lo malo. Entonces, como se Libre. convirtió en eso, se convirtió en eso, entonces viene el concepto de salvación, que es un concepto que la ley no puede alcanzar, porque la ley Mm. entonces no te puede ni perdonar los pecados, ni te da poder para vencerlos. Exacto. Sí, Hay dime, que ver Ángel. también que para aquella época, como dice Benjamín, se había degenerado. Al venir Jesús abolió y cuando murió, todas estas cosas, entonces tuvieron que empezar porque tuvieron un encuentro personal con Jesús en esa cruz. De ahí en adelante, cuando se convirtieron y habló allí en el día de Pentecostés, empezaron entonces el Espíritu Santo a interceder en cada uno de ellos y ahí empezaron ellos a ver lo que está bueno y lo que está malo. Para algunos eso era lo más común. Tanto como lo estaba explicando Pablo en ese Ujú. momento histórico a la iglesia que se estaba levantando en Roma, pero lo veo que cae perfectamente hoy en día, Sí, porque como tú bien estabas explicando, si la persona está llevándose por la ley, pero viene, acepta a Cristo, va a dejar esa ley y va entonces a sustituir ese lugar que lo va a sustituir Cristo en nosotros. Por lo tanto, si yo soy una cristiana, a mí se me va a exigir ante los ojos de Dios mucho más en rectitud, en la vida, en el testimonio en que tengo que dar que otro. Entonces me explico en lo que yo digo de ahora mismo en el presente. Por ejemplo, nosotros vemos que están los políticos, a coger un un ejemplo de eso de ejemplo. la vida diaria. Y lamentablemente, pues nosotros sabemos que nuestros políticos, y que esto no es un mal ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, de Sudamérica, esto es mundial. Y los políticos, uno sabe que roban. Pero ¿qué pasa? Hay algunos que pues no lo hacen muy bien y los cogen presos.
pero está aquel que mediante la ley, él dice, bueno, pues yo puedo tomar dinero de aquí porque en el artículo tal me dice que yo como funcionario público que estoy en este cargo puedo hacer esto. Que él buscó la forma de, ante los ojos de la ley, que él apareciera como que está haciendo lo correcto. Lo que pasa es que ante los ojos de Dios, pues no lo está haciendo. O sea que ese consejo que está dando Pablo es tanto para aquella época, pero le cae perfectamente hoy en día a todos nosotros. Sí, eso es correcto y sobre todo pensar en que el cristiano lleva frutos y frutos para Dios. Y cuando actuamos conforme a la voluntad de Él, pueden ver que nuestros frutos son frutos del amor, son frutos para el Señor, son frutos que reflejan la voluntad del Señor en nuestras vidas, que no lo hacemos para salvarnos porque sabemos que la salvación no estriba en las cosas buenas que nosotros podamos hacer, sino que estriba en que la salvación la encontramos en Cristo porque Él murió por nuestros pecados y en ánimo de agradecerle, le obedecemos y hacemos las cosas que Él nos indica que hagamos y esos frutos la gente los ve y solo, ¿verdad? Son frutos para el Señor. Benjamín, ¿te puedes leer en el versículo 6? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, versión traducción viviente que está bien clara. Sí. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. O sea que una vez nosotros morimos al pecado, ya solo lo que queremos es obedecer a Dios, ya no queremos hacer otra cosa. Y cuando hay ese deseo de hacer lo que no es la voluntad de Dios o nos enojamos, pues tenemos que recordar que ya esa no es nuestra vida, que ya nosotros morimos al pecado. Y como único podemos triunfar el pecado es porque morimos juntamente con Cristo y eso siempre debe ser nuestro norte y siempre debemos estarnos recordando de eso, ¿verdad? Tenemos que decir, el Evangelio no es sentir deseos de alejarnos ni de pecar, no es que nos abstengamos de pecar, sino que no deseamos, ya no queremos vivir en la vieja vida. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Cuando estamos en el Espíritu Santo, pues podemos pensar que sentamos el deseo de hacer lo que no es correcto, pero como ya hemos muerto al pecado, el Espíritu Santo nos guía y nos dice, no, eso no es correcto que lo hagas, porque eso no es lo que el Señor quiere que tú hagas. Y entonces ahí es que se va, ¿verdad? Se va dando, nos vamos dando cuenta que tan arraigados estamos en su palabra y que tan cerca estamos del Señor. Y no es que seamos perfectos, pero es que ya la naturaleza nuestra cambió. Ya nosotros morimos al pecado, dime. Las cosas que están escritas allí todavía se practican al pie de la letra. Hay reglamentos para cómo comer, cómo lavarse las manos, cómo bañarse, cómo qué hacer cuando te vas a casar, las relaciones maritales, todo. Y es una conversación que tenemos pendiente él y yo, pero ha sido lo poquito que hemos hablado en algunas ocasiones en el trabajo, ha sido interesantísimo porque ellos están practicando prácticamente como si eso estuviese vigente, ¿no? Y lo adaptan a nuestros tiempos, ¿no? Van ciertos días se que desconectan desde el viernes a después del mediodía, un poquito como las partidas 3, ya 3, 4, conectados hasta el domingo, ¿no? Entonces, y es por todo por ritualismo. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Es ritualismo, pero es la manera como ellos han entendido que agradan a Dios. Porque ellos están siguiendo la ley. Ujú. No, sí, están en eso.
Y el domingo pasado decíamos que la ley, eran, que Dios dio los 10 mandamientos, pero junto había una serie de leyes donde se establecían cómo tú ibas a adorar, se iban a Exactamente. reglamentar las leyes civiles. O sea, se daba, era el reglamento completo de cómo tú ibas a hacer qué en cada circunstancia de la vida. O sea, que todo estaba bien establecido. Es que es curioso que en el Torá todavía haya unas reglas y que los judíos las sigan. Ahora, con perspectiva a lo que estamos leyendo, no hay nada de malo con que ellos sigan estas reglas, ¿no? No. O sea, No, Exacto. no es pero, malo. pero nada añade para su salvación, nada. Ujú. Ah, no, No, claro. exacto, ese es el Es tradición, aspecto. es tradición. Exacto, pero esa es la parte importante, porque yo creo que la ley es saludable, porque hay cosas a lo mejor en la ley que está bien definida y entonces hace sentido para el ser humano, ¿verdad? Para el comportamiento del ser humano, para que seamos mejores. Lo que pasa es que la ley Dios también la puso, porque escogió a Israel y quiso que fuera un pueblo Claro. diferente. Y una forma que ser diferente es tener un pueblo bien organizado, con leyes bien rigurosas. Así se Sí, destacaba como el pueblo de Dios. Claro. por Sí, eso. esa es la conversación que tuvo Pablo Ujú. Ujú, en términos del propósito de la ley y la salvación. O sea, estamos claros en que la ley no va a hacerte daño cumplir la ley. Al contrario, si alguien la pudiera cumplir, pues le sobrepasó a Jesús, porque dice Jesús que nadie puede cumplir y Pablo que nadie puede cumplir la ley, por eso es que estamos viendo otras alternativas. El problema es lo mismo que sucede con los adventistas del séptimo día, con los testigos de Jehová, se inclina hacia la ley. Y ujú, entonces el cumplir la ley se convierte en una forma de yo establecer o ganar mi salvación. O sea, ujú, yo no puedo decir que estoy salvo si yo no cumplo la ley. Eso es lo que ellos plantean. Pues ujú, entonces me estás poniendo en la disyuntiva de cómo yo soy salvo. O sea, obedeciendo la ley o aceptando el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar en términos de que la ley, como hemos dicho muchas veces, la ley nos plantea, nos abre el entendimiento de saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está bueno, qué es lo que es bueno y qué es lo que es agradable a Dios. Y eso es una cosa, o sea, el hacer la voluntad de Dios, pero va más allá que simplemente cumplir los mandamientos. Por eso es que Jesús viene a cumplir la ley para que entonces nosotros podamos en ese ejercicio de aceptar su sacrificio, pues estamos aceptando su justificación y estamos aceptando todo el sacrificio que él hizo para darnos luz, pero sí, es lo tricky, lo poquito difícil en esto de la ley y de aceptar o seguir los preceptos de la ley, porque tendemos a considerar que estamos haciéndolo para salvación y no por la salvación. De hecho, actualmente los judíos no pueden cumplir la ley porque no pueden hacer sacrificios, y parte de la ley era los sacrificios. Entonces, ¿qué van Sí, a hacer? Pues no lo hago porque hay templo. No están cumpliendo la ley. exacto, exacto. Aunque quieran, no pueden cumplir porque se pongan a matar aquí animales para que tú veas cómo lo meten presos a todos. Sí, sí. No, no, y el punto, como lo mencionabas, ¿no? Y Miguel también lo trajo de esa manera. O sea, mi salvación es a través de Jesús. La Ujú, ley va a cumplir otras cosas y tiene otros propósitos. Incluso es bien curioso porque cuando uno ve ese Antiguo Testamento y ve cómo Moisés o sea, Dios le hablaba a Moisés y le daba la ujú, ley. O sea, Dios es un Dios de orden. O sea, Dios es un orden. O sea, yo no puedo quitar ese orden de Dios, porque va a estar ahí siempre ese orden. Ahora, la salvación no me lo va a traer esa ley. exactamente. Por eso decía que cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida va cambiando poco a poco. Algunos se quedan, ¿verdad? Sí. Pero va cambiando y vamos siguiendo la ley y vamos entendiendo ciertas cosas. A veces esto nos cuestiona, ¿verdad? Pero vamos haciendo la voluntad de Dios.
Pero es bien triste cuando acusan a un cristiano, Claro. ¿verdad? Y uno se pregunta, pero ¿qué pasó ahí? Ujú. Ujú. ¿Qué entró en nuestro corazón? Sí, sí. Pero la Biblia es clara. El amor al dinero es la perdición del hombre. Lo importante es pensar lo que es como Jesucristo lo resumió, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ese es lo que cubre toda la ley, según la visión de Jesucristo. Sí, Es que en todo momento nos tenemos que mantener agarrados de la mano de nuestro Ujú. Señor Jesucristo porque no sabemos cuándo el enemigo se puede meter y de qué forma puede pintar las cosas, como decía Ángela, el amor al dinero, que hay una tentación que en un momento dado nos hará caer. Uno tiene sí, que sí. estar bien firme en el Señor, orando y pidiéndole al Señor que nos dé el discernimiento y Yo agrado a Dios cuando yo, ¿sabes? Sigo la ley. Es una forma de agradar a Dios. Pero nosotros vamos más allá de solamente agradar a Dios. Es que Jesús fue el que nos trajo la salvación. Entonces, esa porción que lo que ellos tal vez piensan que la ley les da, es el agrado no solamente a Dios, sino también el alcanzar ese camino, ¿no? Ellos están bajo un agrado de las cosas y no realmente lo que definiría, ¿verdad? La salvación como tal. He abrazado esa posibilidad porque las conversaciones con eso son enriquecedoras, no tienes ni idea, son muy nutritivas en ese sentido. Y entonces uno empieza a entender cosas que quizás en la Biblia uno no lee porque como son textos que hablan de procedimientos y cosas, uno no entiende exactamente cómo eso se aplica bueno, uno lo pasa por alto porque eso no tiene aplicación a mí porque ya yo estoy viviendo bajo la gracia. Lo que sucede es que dentro de la religión judía no existe el Nuevo Testamento. O sea, tú eres educado en el Antiguo Testamento. Entonces, si no hay un cristiano que le hable o alguien que le dé un Nuevo Testamento, en su vida no existe el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. podemos notar que Pablo está hablando en primera persona y quizás pudiéramos pensar que está, está, está hablando como a manera de dar un testimonio. Ujú. También llama la atención el uso del tiempo de los verbos, ¿verdad? Desde el versículo 7 al 14 se habla en tiempo pasado, pero nos vamos a dar cuenta que del 14 en adelante se habla en tiempo futuro. Y entonces Pablo comienza aquí con una pregunta. La pregunta es porque en los primeros versículos de 7 se atribuye a la ley las malas acciones que las personas realizaban. Y él aclara que la ley no era pecado porque fue hecha por Dios. Y esto es un punto bien importante porque hemos dicho que la ley vino a mostrar el pecado que las personas no conocían. Ujú. Pero él establece, mira, si bien es cierto y la ley no justifica, la ley no es pecado, porque en sí fue hecha por Dios. Sin embargo, el conocimiento del pecado viene por medio de la ley. Ujú. Nos sirve para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, él hace una pregunta y les pregunto yo a ustedes, ¿por qué ustedes creen que Pablo escogió el ejemplo aquí de codiciar? No codiciarás. ¿Qué pasa con el pecado de codiciar? Mente en mi corazón, ¿no? Es algo que yo... Y que es Que no se algo ve, no se ve. exacto, no se ve. En los demás mandamientos, no matarás, no hurtarás. O sea,
Estamos viendo una acción, pero la acción de codiciar La mente. es la mente. O sea, yo no puedo ver cuando una persona está codiciando. Quizás podemos ver las acciones de lo que produce el codiciar, pero lo que la persona está maquinando en su mente cuando codicia, pues no lo podemos ver, porque es algo que es bien interno de la persona. Dice, Pablo describe la dinámica en donde la advertencia no hagas eso se puede convertir en un llamado de acción debido a que nuestros corazones son pecaminosos y rebeldes. No es la culpa y no es culpa del mandamiento, sino que es la culpa nuestra de nuestra condición pecadora. Una vez Dios establece el límite para nosotros, inmediatamente nos da tentación de cruzar esa barrera. Esto no es culpa de Dios o de su barrera, sino de nuestros propios corazones, de nuestros propios deseos. Si el Señor hubiese dicho, no quiero que prediquen, y esto lo encontré y me pareció bien particular, que si el Señor en lugar de decir en la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio, a lo mejor hubiese dicho, no prediquen, no vayan, no hagan esto, pues a lo mejor parte del mundo estuviera ya evangelizado, ¿verdad? Porque hubiésemos hecho todo lo contrario a lo que el Señor nos hubiese mandado. Entonces dice que en términos de la ley es como una máquina de rayos X. La máquina de rayos X te detecta la enfermedad que tú puedas tener, lo que tú tienes escondido, pero la máquina de rayos X solamente expone lo que te está pasando en tu cuerpo. No es culpa de la máquina de que tú tengas tal o cual cosa. Simplemente se utiliza para exponer. Y eso pasaba con la ley. La ley exponía que era lo que era pecado, pero entonces estaba en el ser humano cumplir con la ley, cumplir y no hacerlo. Obviamente ya hemos mencionado que era sumamente difícil cumplir con la ley. En el versículo número 8. Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hemos visto que la naturaleza del hombre es hacer Lo lo que prohibido. no debe, lo prohibido. Y esto lo vemos cuando Dios le dio el mandato a Adán de Ujú. que podía comer de todo lo que estaba en el huerto, excepto de este árbol. Viene el pecado, ¿verdad? Viene la serpiente y te dice, no, pero mira, no te quiere dejar que comas de ese árbol porque vas a ser igual que él, vas a conocer. Y entonces empieza a sembrar esa semilla de duda, esa semilla de querer ser, esa semilla de quizás de codicia. Y entonces Adán termina, ¿verdad? Terminan los dos comiendo del árbol que se le había dicho que no comieran. Y entonces Pablo describe que ya por naturaleza, eh, el que te digan que tú no hagas tal o cual cosa, ya por nuestra condición pecaminosa, si no hemos aceptado a Jesús, pues sí, es fácil que se dé porque ya es una condición que está en el ser humano. Se lo inculcó el diablo a Eva. Se lo inculcó el diablo a Eva, es Si, correcto. si no, no hubiera pasado. En verdad, el hombre era perfecto. Lo que pasa es que se dejó llevar por lo que el diablo le dijo. Y entre su libre albedrío, pues decidió comer del árbol. Yo creo que Pablo plantea ahí esencialmente esa condición del hombre de querer hacer todo lo contrario, como decía Nilda, de ese ejemplo hipotético de que si nos hubieran dicho que no evangelizáramos, a lo mejor estaríamos evangelizando todo por llevar la contraria. Pero como, o sea, lo que está planteando aquí Pablo en los versículos que siguen es esencialmente eso, que la ley nos da conciencia del pecado y a la misma vez esa conciencia del pecado como que el ser humano tiende a buscar hacer lo malo y cuando te dicen no matará, pues entonces como que le da la piquiña de querer hacer todo lo contrario. Y pues, básicamente Pablo lo que está planteando es, quiere decir esto entonces que la ley
nos está forzando a hacer eso. Y la contestación que él da es que no. O sea, la ley no es la que nos está haciendo pecar. Quien está pecando es el hombre por su voluntad. Dios nos dio el albedrío para decidir hacer el bien o no hacerlo, y el ser humano pues en muchas ocasiones pues tiende a hacer lo contrario, y ahí es que entonces entra el poder de salvación de Dios, de Jesús, de su sacrificio para llevarnos otra vez al redil a hacer la voluntad de Dios, no a cumplir la ley para ser salvos, sino a hacer la voluntad de Dios. Hola, Miguel. En Estados Unidos, cuando se dio lo de la enmienda de la prohibición, vimos que se implantó la prohibición y esta enmienda, ¿m? Esta enmienda de prohibir la venta de alcohol no detuvo el que la gente dejara de consumir y de beber alcohol. O sea, fue simplemente motivó más a que la gente quisiera seguir comprando, porque era algo completamente prohibido. Y entonces habla también de un hotel que había en la Florida frente al mar. Y entonces los dueños del hotel, pues cuando iban a los balcones se dieron cuenta de que había como una playa, que habían unos peces, y sintieron temor de que las personas quisieran pescar desde los balcones. Nadie lo había hecho, pero ustedes saben que muchas veces uno en control de daños, pues uno mira y observa qué puede pasar, y uno pues trata como decimos en Puerto Rico, tratar de tapar el roto antes de que el muchacho se caiga, ¿verdad? Pues entonces ellos decidieron poner un letrero en los balcones que dijera no pescar. Entonces, pues nada, pues pusieron los letreros y ellos fueron observando que a medida que iban llegando los huéspedes, pues los huéspedes de pisos más bajos empezaron a presentar molestias porque las personas llevaban la caña y empezaron a querer pescar. Y entonces chocaban con los pisos de abajo, los anzuelos y todo. Y entonces ellos dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Si antes esto no se daba. Pues entonces, ¿cómo resolvieron el problema? Quitaron el letrero. Pero ya nadie entraba a los cuartos, no veían el letrero y la gente dejó de pescar. O sea, y es ¿verdad? La forma ilustrativa de que cuando algo se prohíbe, pues, pues el ser humano siente el deseo, pues entonces de hacer lo que no debe de hacer. Entonces es triste que sin la ley el pecado está muerto, pero es bien triste que la maldad, que sea tan grande la maldad del pecado, que algo bueno como la ley, que Dios la hizo como algo bueno, pues el pecado haya torcido algo que Dios hizo bueno para convertirlo en maldad, ¿verdad? Por la misma condición pecaminosa. Versículo 9. ¿Puedes leer el versículo 9? Sí, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Los niños pueden ser inocentes porque no conocen el pecado, ¿verdad? Dice, antes, cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocemos la ley, ella nos muestra, como que empieza a mostrarnos la culpa interna y nuestras propias rebeliones y condición de pecado. Versículos 10 y 11. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El propósito de Pablo en estos versículos no era decirle a la gente que había que eliminar la ley, sino explicar cuál era el efecto que había en la ley. Hay una cita en Juan 8:32 que nos habla que cuando conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando viene Jesús, que entonces conocemos, al conocerlo a Él y Él nos va dirigiendo, pues ahí ya ese conocimiento nos va haciendo libres y alejados del pecado.
versículo 12. Hilda, ¿podemos leer eso en otra versión? Porque yo estoy bien confundida con las palabras. ¿Cuál? Sí, mira, yo tengo la versión Ese, aquí. Ajá, el, ¿tú la tienes? el que la tenga, el 9 y el 10, porque es que me estoy confundiendo con el... La leo yo acá. Hubo un Sí. tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Va a seguir un poquito más. Y sin embargo, la ley en sí misma era santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. O sea, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Por eso la ley me La define, desobediencia es el problema. por eso la ley me va a definir la transgresión, ¿no? Lo que es malo, lo Lo que que es es malo. bueno o es malo, la transgresión. Y por ende, eso es pecado. O sea, eso es lo que me está diciendo lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea, Pero la el ley pecado no es la ley, el Ahí, pecado es desobedecer la ley, es el pecado, sí, no la ley. tuvimos una conversación la semana pasada donde nos fuimos, si recuerdan, estábamos discutiendo, conversando sobre el periodo pre-ley, o sea, antes de la ley, de Ujú, que existiera la ley, y se le dio un término que era estaba la ley de Moisés y estaba la ley Ujú. de la conciencia, si no recuerdo mal, Sí. creo que era el Sí. concepto. Y básicamente la conversación a donde nos llevaba era al punto de que para Dios lo que está mal. Antes de que existiera la ley, ya el matar, el codiciar, o sea, una serie de cosas que estaban mal y que el ser humano, pues básicamente la naturaleza, como dice el Salmo, la naturaleza cuenta las obras, ¿verdad? Las maravillas de Dios y nos da a entender o dentro de nuestra conciencia está esa certeza de si estamos haciendo algo correcto o no. O sea, si yo vivo en la Conchinchina y allá aislado y qué sé yo, pero tengo un vecino y dentro de mí yo tengo que convivir con mi vecino, pues en mi interior, aunque yo no conozca la ley, no conozca a Dios, no conozca a Jesús, pero debe haber algo que me va a decir, yo no debo de matar al vecino porque simplemente venga por ahí. O sea, son unas cosas que ya el ser humano de por sí debe de tenerlas dentro de sí. Y parte de lo que estábamos mencionando era que de acuerdo al setting, a donde tú te hayas desarrollado, pues es que tú ibas a ser juzgado. Y por eso es que entonces explicaba a Pablo que aún antes de que Abraham conociera la ley, ya él conocía a Dios y ya entonces esa relación ya comenzó ahí, y ya Dios lo iba a ver basado en esa relación. La ley, como habíamos dicho, viene entonces a llenar el vacío ese de si estaré haciendo lo correcto o no estaré haciendo lo correcto. A lo mejor yo estoy haciendo algo, pero yo no sé si es lo que debo estar haciendo. Y entonces que Dios da la ley para que el ser humano pueda tener esa guía. Pero desde un principio la ley, como estábamos hablando, nos lleva a la conciencia de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestras relaciones, y prepara allá en el camino para cuando venga Jesús. No cambió la ley, no la eliminó. Jesús vino a cumplir porque Él es el único justo que puede cumplir la ley y a través de su sacrificio nos lleva a nosotros a ser parte de ese concepto, de esa dinámica de aceptar su sacrificio para cumplir la ley. O sea, nosotros somos justificados, somos salvos y tenemos salvación, no porque nosotros cumplamos la ley, no porque nosotros hagamos tal o cual sacrificio, sino porque aceptamos el sacrificio que hizo Jesús para darnos esa salvación, porque por la ley nosotros no íbamos a ser salvos. La ley no era para salvarnos, era para mostrarnos el pecado y
al aceptar a Jesús como Salvador, aceptar ese sacrificio, Él vino a pagar ese sacrificio. O sea, Él vino a pagar por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Ruth, ¿alguna? Minutito. Sí, no, está interesantísimo, porque es que gracias Miguel por la clarificación, pero estoy pensando en un cristiano que acepta que tiene la salvación y que mata a alguien. Entonces, eso está cubierto por la ley y es una transgresión y es un pecado. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, y tú mencionabas, lo que está mal para Dios. O sea, lo que está mal va a estar mal. Y esa ley de no matarás está definiendo eso como un pecado. O sea, que es bueno porque está bien definido. O sea, es como el codiciar. Yo no debo de codiciar. Y si lo hago, ¿verdad? Pues es incorrecto, pero Pero es que los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos, aunque no diga ley, dentro de la vida de Jesús, dentro del cristianismo, tiene la misma vigencia, porque matar no es aceptable para Dios, codiciar, o sea, los 10 mandamientos de la ley versus versus tu reconciliación con Jesús siguen siendo igual, siguen siendo no agradables a Dios y por Están lo tanto no, vigentes. son exactos, son pertinentes en nuestros días. Y si tú lo haces, no estás transgrediendo la ley, estás transgrediendo el mandamiento de Jesús que te dice que eso no es bueno. por Por lo eso, tanto, sigue siendo pecado. no exacto. Y por eso yo creo que esos son pecados de muerte. No, porque Dios nos libra de todo pecado. Si hay un arrepentimiento, Bueno, Si Dios, sí, hay ocurre el arrepentimiento. arrepentimiento, eso. pero puede ser que no ocurra el Pero arrepentimiento. estamos hablando de cristianos que han conocido Eso. y siguen la vida de Jesús. Sí, no estamos hablando de personas que han dicho acepto a Jesús, Jesús me es Salvador y realmente Exacto. no es de corazón. Si es un Ujú. cristiano que por alguna razón tuvo que hacerlo o la razón que haya sido lo hizo y es pecado, pero viene ante Jesús, Jesús que conoce los corazones, perdona. Claro, sí, 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 sí. Sí, no, Tal vez nosotros nos vamos al extremo pensando en que alguien mata, pero vamos a hacerlo un poquito más difícil. O sea, piensa que tú vas por la calle y tú manejaste negligentemente y ese acto, pues arrollaste a una persona y la mataste. O sea, tú no saliste a dispararle a alguien, fue un accidente, pero mataste a alguien. O sea, eso complica la cosa. O sea, y eso afecta tu salvación. Digo, pregunto, pues están matando. Yo creo que creo que tiene que haber yo creo una... que la situación es bien distinta. O sea, hay casos y hay casos. Si la persona lo hizo en un accidente, como lo dijo Miguel, Defensa propia. en defensa propia, porque no había más remedio, porque él venía a matarme para encima de mí con la pistola, el cuchillo, lo que fuera. Yo no tenía la intención de salir ese día con una pistola a matar gente tampoco, pero de todas maneras, existe el perdón porque para eso está Jesucristo, como decía Jimmy. Entonces, yo de todas maneras, aunque no haya sido intencional, yo le voy a pedir perdón a Dios por eso que Ujú. hice. Fíjate, vamos a ver el caso de Moisés, que Moisés ve al hebreo con Egipcio. el egipcio Ajá. peleando, toma la Sí, ley en sus manos y ¿qué hizo? Lo Mató. mató. Pero yo pienso que hoy mismo, de repente, un cristiano que es cristiano, por alguna circunstancia va a cometer un pecado. Bueno, todos los pecados son iguales para Dios y a diario todos pecamos. No Ujú. Ujú. practicamos el pecado, pero pecamos. Pero por alguna circunstancia, por decirte hasta por defensa propia, que alguien quiere violar a tu hijo, qué sé yo, tú matas a esa persona. Yo creo que Dios, si la persona se arrepiente hasta el último día de sus días, lo va a perdonar. No se trata de que por ser cristianos no vamos a cometer algún pecado, la ira, el enojo, la falta de amabilidad, todo es pecado. Sí. Y a la luz de los ojos de Dios, todo es pecado, lo que está contra Dios, ¿no?
Y Dios entonces, perdona tu pecado, pero no permite que tú tengas una vida pecaminosa, que es otra cosa. claro, Por pero una circunstancia en particular. claro, por O sea, algo que algo excepcional. ocurre y no vamos a definir cómo lo hizo y por qué lo hizo, sino que sencillamente en el caso de Moisés, Dios lo siguió usando al final. O sea, y de esas cosas aprendió. Yo creo que hubo un arrepentimiento en la vida de Moisés que no, a lo mejor no está plasmado todo exactamente letra a letra en la Biblia, pero si ocurrió un llamado, es porque Moisés tiene que haber mostrado una vida excepcional. Era un hombre sumamente humilde. David adulteró, o sea, la consecuencia de su pecado fue terrible en su vida, ¿no? Pero Dios le perdona nuevamente. Porque Dios conoce el corazón de la persona. Y Claro, entonces, pero sí, y también Dios es soberano. Con su ujú. soberanía puede hacer Un excepciones. poquito, Dios es soberano y Ujú, conoce tu corazón, ujú. pero sobre todo es un Dios justo. Exacto. Que cuando las personas que nos están escuchando, que quizá cuando digamos Dios es soberano, sí lo es, pero que cuando hace tal o cual cosa dentro de su sabiduría, es porque es un Dios justo. Ujú, Y al conocer el corazón dentro de que hay en nosotros, conoce cada persona, conoce el porqué, conoce las ujú, circunstancias, y dentro de esa justicia ujú. es que Él perdona porque Él realmente nos conoce. Sí, pero dentro de la soberanía está su esencia. O sea, Dios no va a Eso. romper su esencia. Pues vamos a leer el 12 y el 13. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí Pablo concluye que la ley es el conjunto de todos los mandamientos. Sin embargo, la ley misma no es el problema de la existencia humana, porque la ley es santa, como habíamos dicho, y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley no fue la que produjo la muerte, sino el pecado. Y esto es porque el atractivo, ¿verdad?, de lo malo siempre seduce al hombre. El pecado es extremadamente malo. Utilizó la ley para inducir y cometer más pecado. Esa es la prueba del hombre sabio y espiritual. Y aquí es que lo conocemos, ¿verdad? El que sabe, Pablo sabe que es carnal y está disgustado consigo mismo y reconoce que aquí Pablo alaba al Señor y lo reconoce porque dentro de él reconoce que él es un ser espiritual. O sea que aunque la ley aunque el pecado lo seduzca a infringir la ley, él se odia a sí mismo y alaba la ley de Dios, la cual él reconoce que debido a que él es un ser espiritual. Si él no reconociera que la ley es de Dios, fíjense que dice que por la ley se conoce el pecado, pero él reconoce que la ley es de Dios. Y esa es una parte también espiritual de él, al reconocer que la ley no es mala, es el pecado quien la hizo, quien hizo que el hombre hiciera lo malo. Pero la prueba del hombre carnal necio es esto. El hombre necio se considera a sí mismo espiritual y está satisfecho a sí mismo. Pablo no estaba satisfecho con sí mismo porque él reconocía que el ir en contra de la ley era pecado porque el pecado moraba en él. Sin embargo, el que comete pecado y es necio, pues dice, pues yo soy espiritual, pero se considera satisfecho a sí mismo porque no le importa, ¿verdad? No conoce la verdad que aquí está planteando Pablo. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo creo que eso resume parte de la conversación donde nos presenta, o sea, la Biblia no
La Biblia es escrita por Dios, inspirada a los hombres y no se puede contradecir, y Él pues ya nos ha reiterado, o sea, la santidad y la perfección de la ley, y pues da testimonio también de que esa ley nos guía, nos puede guiar al camino que Dios quiere que andemos. Otra vez, no Él nos da la salvación, pero nos guía el camino, que es Jesús.